Génesis capítulo 37, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Versículo 3. Y amaba Israel, Jacob, este Israel es Jacob, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque la podemos leer, Señor, libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada y enseñada, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, todo lo que tu palabra dice y promete que pueda hacer, que ocurra, Señor, esta tarde en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por todo lo que estás haciendo, pero sobre todo gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús, y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Amén. Se puede sentar. Sin duda alguna, José era el hijo favorito de Jacob. No hay duda alguna, el padre así lo expresó. No fue algo que hizo en discreción, no fue que cogió a José y lo puso en una habitación aparte, le dijo, no le digas nada a tus hermanos, eres mi favorito, pero no digas nada. No, él lo hizo públicamente. Hay que explicar el por qué era su hijo favorito. Porque tienen que entender, los que estamos viniendo los miércoles al estudio, ya nos conocemos bien esta historia, pero a modo para recordar, tenemos que saber que Jacob, por problemas familiares, porque se enemistó con su hermano lo amenazó de muerte, se tuvo que ir de su lugar, él se refugió por mucho tiempo en casa de un tío suyo, llamado Labán, que al final salió malo el hombre, y entonces pues se enamoró de una muchacha, de Raquel. Él se quedó enamoradísimo de Raquel y le dijo al padre de Raquel, que era Labán, dame a esta muchacha por esposa, dámela. Y dice, ok, está bien, trabaja 7 años y cuando tú trabajes 7 años, tu salario va a ser mi hija. Ah, ok, un hombre enamorado hace lo que sea. Trabajó 7 años sin recibir un solo céntimo para que el día de mañana tener a Raquel entre sus brazos. Así que pasaron los 7 años, como tú bien sabes la historia, y en esa noche de bodas, pues no son como las bodas europeas o españolas. Las bodas judías se ponen un velo, en las bodas judías se bebe. Yo sé que tú dices, ¿en serio el judío bebe? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convertir agua en vino. Y tú dices, porque no había vino en esa boda. No, sí había, pero ya se lo habían bebido. Ya había. Lo que pasa es que se lo habían bebido y tuvo que multiplicar más. Y entonces, por alguna razón que no sabemos, pasan la noche juntos, Jacob y esta mujer, pero cuando se levantan, Jacob mira y dice, ¿esta no es Raquel? Esta no es la mujer que yo amaba. Y se da cuenta que es Lea. Lea es la hermana mayor de Raquel. Y entonces va corriendo a Labán, al padre, y le dice, oye, ¿pero qué es lo que has hecho? Pero si es que me has dado la mujer que no es. Y dice, lo siento. Aquí tenemos la costumbre de que no se puede casar la hija menor sin primero estar casada la hija mayor. Así que primero te tienes que casar con Lea para luego poderte casar con Raquel. Dice, no, pero es que yo a quien quiero es a Raquel. Dice, trabájame otros 7 años. Así que Jacob ahí está trabajando otros 7 años, aunque a la semana la tuvo, pero tuvo que estar 14 años trabajando para tener a Raquel. Resulta que Raquel no le daba hijos. Tenía un problema de fertilidad, no le daba hijos, pero Lea sí. Porque se tuvo que quedar con Lea también. Lea sí le daba hijos. Entonces Raquel como que se pone un poco celosa. Dice, pero es que ella sí te da hijos, yo no. Llégate a mi sierva. Le dice, llégate, ¿entiendes ese término, verdad? Acuéstate con mi sierva para que cuando te dé un hijo digamos que es mío. Jacob accede, se acuesta con la sierva, le empieza a dar hijos, pero ahora resulta que Lea es la que tiene celos. Y dice, que tu sierva está dando hijos, llégate a mi sierva también. Y así encontramos a Jacob llegándose a 4 mujeres, teniendo 4 esposas. 4 esposas, Lea, la sierva, Raquel, la sierva, pero él a quien amaba era Raquel. Y empieza a tener hijos, pero a quien amaba era Raquel. Y Raquel por fin, en su vejez, le da un hijo que se llama José. Por eso dice que le amaba tanto, que era el que más amaba, a pesar de ser uno de los últimos, aunque luego nació también Benjamín, pero a pesar de ser de uno de los últimos, era de la mujer que él amaba. Yo personalmente creo que Jacob se equivocó, no tanto en tener un hijo favorito, sino en demostrar quién era el hijo favorito. Jacob yo creo que metió la pata
exponiendo a su hijo José delante de sus otros hermanos, diciendo, tú eres mi favorito. Porque él le colocó esta túnica de colores sobre los hombros. Esta túnica de colores no solo demostraba el favoritismo de Jacob hacia José, sino que también representa la primogenitura. Aquel que el hombre, que el padre de familia depositara una túnica de colores era el primogénito. La primogenitura en el Antiguo Testamento era fundamental para ser bendecido. Era el primogénito el que iba a recibir el doble de la heredad. Llámese todos los hijos que tuviera el primogénito, el primero en nacer, era el que iba a tener el doble de tierras, el doble de dinero, el doble de ganado, era el doble de la herencia. Primogénito significa el que nace primero. De hecho, en el original, esa palabra primogénito significa el que abre la matriz. Así que la primogenitura no era pito, pito, gorgorito, quién es el más bonito, tú eres. No, primogénito es el que nacía primero. La bendición recaía sobre el que nacía primero. Pero recordemos que ya Jacob tenía problemas con esto. Recordemos que Jacob era hermano gemelo de un hombre llamado Esaú, que Esaú fue el primogénito, el primero en nacer. De hecho, la madre de estos dos gemelos se llamaba Rebeca y dice que en el vientre de Rebeca, cuando estaba embarazada, había una gran guerra porque Jacob y Esaú peleaban para ver quién salía primero. Y quería salir Jacob, pero Esaú, no me digas cómo, salió primero. Y dice la Biblia que Jacob salió agarrado del calcañar de Esaú. Y en un día, que todos tenemos días malos, no vamos a culpar tampoco a Esaú. Esaú llega cansado de trabajar, llega cansado del campo, de cazar, porque era cazador y estaba cansado de la vida, no me digas por qué. Pero Jacob se aprovecha y le dice, ¿estás cansado, verdad? Sí, no tienes que comer, ¿no? De aquí a que comas son 2 horas, a que guises algo, Jacob. Esaú le dice, ay, entonces, no, yo hice un potaje de lentejas. ¿Quieres comer? Sí, véndeme tu primogenitura y yo te doy el guiso de lentejas. Así le dijo Jacob. Y Esaú, que estaba con un mal día y que tenía hambre, dice, está bien, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Y se comió el plato de lentejas. Y por medio de otras artimañas, que ya veríamos en otro día, pues obtuvo la primogenitura. Y ahora vemos que Jacob no aprendió del error y hace esto también con los hijos. No respeta la primogenitura. La Biblia dice que los hermanos aborrecían a José. El versículo 4 que hemos leído en esta tarde dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿Y por qué le aborrecían? Porque el padre tiene derecho a querer a quien quiera. ¿Por qué le aborrecían? Bueno, tenía sus motivos. Porque es que la realidad es que José no era el primogénito, no era el dueño legítimo de esa túnica. Imagínate por un momento a Rubén. Rubén era el primogénito, era el primer hijo de Jacob, el que nació de Lea, era el primero. Yo me imagino que estaban viendo, bueno, no sé si fue el padre el que la tejió esa túnica, pero ellos veían que estaban haciendo esa túnica y Rubén decía, es para mí, soy el primogénito, esa túnica es mía, me pertenece. Y cuando Jacob llama a todos sus hijos y se la pone sobre José, imagínate cómo se sintió Rubén. Rubén dijo, es mío, es mi derecho, legalmente eso es mío, la primogenitura es mío, ¿por qué se la das a él? Luego está Simeón, el segundo hijo. Simeón, yo creo que alguna vez se le escapó alguna oración de Señor, si te puedes llevar a Rubén, si le puedes quitar la vida, porque yo soy el siguiente, ¿verdad? Yo soy el siguiente en heredar el trono. Es como Froilán, que está en el 5º puesto por heredar el trono. Él está diciendo a ver si se mueren todos los demás para yo llegar a la monarquía. Tú imagínate con Froilán en el reinado. Y entonces estaba ahí Simeón como diciendo, bueno, si Rubén no está, soy yo el primogénito. Luego estaba Leví, luego estaba Judá. Pero es que José había nacido en el 11º lugar. Tenía 11 hermanos por delante. Y aún así su padre le dio la túnica a él. Pero esta envidia que le cogieron los hermanos hacia José era porque ellos solo estaban viendo la túnica. Entiendan esto. Esa envidia que ellos tuvieron, de que la envidia les llevó a aborrecer, a odiar, a detestar a su propio hermano, es porque ellos solo veían la túnica. Los colores de esa túnica cegaban sus ojos. Pero ellos parece que no estaban viendo o no querían ver que esa túnica conlleva también consigo una responsabilidad. Date cuenta que el primogénito era el responsable del sostenimiento familiar en caso de la ausencia del padre. Aquel que llevase la túnica de colores, aquel primogénito, era el encargado de mantener, de proveer para la familia en caso de que papá muriese. Mientras todos los hermanos se podían ir y hacer su vida y desentenderse e irse, el primogénito no, el primogénito tenía que permanecer siempre por si papá faltaba. La túnica representaba una bendición, pero también un compromiso.
Por desgracia, hoy vivimos en un mundo que se quiere mucho la bendición, pero no se quiere el compromiso. Muchos quieren llevar una capa de colores a sus espaldas, una túnica a sus espaldas. Muchos quieren la bendición de Dios a sus espaldas, sin saber que eso lleva un compromiso. Muchos quieren el beneficio sin el sacrificio. Muchos quieren el resultado sin el esfuerzo. Muchos quieren el cargo sin la carga. Y esto no debería de ser así. Ustedes tienen que entender que a quien más se le da, más se les exige. Tenemos el caso de Moisés. Moisés fue un hombre fiel a Dios, extremadamente fiel a Dios. Cuando él negoció con Dios para no acceder a ese llamado, al final tuvo que obedecer y se tuvo que enfrentar a Faraón y tuvo que hacer un montón de cosas. Fue obediente. Y luego el pueblo que le tocó pastorear, ese pueblo era rebelde, era duro de servir, no lo digo yo, lo dice la palabra. Era un pueblo idólatra, era un pueblo que cogió la bendición de Dios, ese oro que sacaron de Egipto, lo fundió y se puso a idolatrar un becerro de oro. Era un pueblo que lo único que hacía era quejarse, protestar, criticar. Sin embargo, ellos y su descendencia heredaron la tierra prometida. Pero Moisés, que siempre estuvo fiel, que siempre estuvo recto delante del Señor, tuvo un mal día. Se cogió un enfado, un enojo. Y Dios le dijo, no, así no me sirves, Moisés. Te quedas sin heredar la tierra prometida. Hasta aquí llegaron tus días. Y uno dice, ¿pero cómo así? ¿Y a los otros se lo permite? A quien más se le da, más se les exige. El primogénito tenía que ser perfecto en su conducta. Una mala conducta te quitaba la primogenitura, que es lo que le pasó precisamente a Rubén. Rubén era el primogénito y en ese capítulo 49 de Génesis, cuando Jacob empieza a bendecir uno a uno sus hijos, un capítulo interesantísimo, te invito a que lo leas esta noche en tu casa. Jacob empieza a bendecir, a profetizar sobre cada uno de sus hijos. A Rubén le dice, es cierto que tú eres el primogénito, es cierto que tú eres el principal, pero metiste la pata, mi niño, te quito la primogenitura. Génesis 49:3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, eres el principio de mi vigor, eres principal en dignidad, eres principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén metió la pata y se acostó con una de las mujeres de su padre, y eso le quitó la primogenitura. Iglesia, te he contado todo esto para que entiendas una cosa. Toda bendición conlleva una responsabilidad. Es raro no escuchar a alguien orar y que no diga esas palabras de Señor, bendíceme. ¿Cuántos hemos orado así? Yo todos los días de mi vida oro así. Cada mañana yo le pido al Señor, bendíceme, Señor. Bendíceme en este día, Señor, bendíceme hoy, domingo, guárdame y bendíceme en la carretera, bendice el culto de puerto, bendíceme en el camino de regreso, Señor, bendice este culto, Señor, bendice el rato que vamos a tener por la noche en mi casa, Señor, bendice esto, Señor, bendíceme. Y yo le pido bendición al Señor todos los días y está bien que se lo pidamos. Está bien que le pidamos al Señor bendición porque al final estamos declarando de que Él es el único que nos puede bendecir. Pero tenemos que saber que esa bendición conlleva una responsabilidad. Todos quieren la bendición de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 12. Haré de ti una nación grande. Amén, dijo aquel. Amén. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos han escuchado esa enorme bendición? Y todos dicen, Señor, bendíceme como Abraham, engrandece mi nombre, Señor. Bendice a los que me bendicen, maldice a los que me maldicen. Sí, pero esa bendición tiene una responsabilidad que se encuentra en Génesis capítulo 17, versículo 1. Y le apareció el Señor y le dijo, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Quieres la bendición de Abraham? Comienza a andar rectamente delante de Dios. ¿Quieres que Dios engrandezca tu nombre? ¿Quieres ser de bendición para otros? Anda delante de mí, sé perfecto, dice Dios. ¿Quieres esa bendición? Coge la responsabilidad de ser perfecto, de caminar en rectitud delante del Señor. Toda bendición requiere un sacrificio, toda. Muchos oran por un matrimonio bendecido. ¿Cuántos oran por un matrimonio bendecido? Amén. Señor, bendíceme con Damaris. Bendíceme. Y todos oran por un matrimonio bendecido. ¿Pero estás dispuesto a llevar un noviazgo de responsabilidad? ¿Estás dispuesto a llevar un noviazgo sin hacer lo que no se debe? ¡Ay, cambiar las cosas! Señor, bendíceme, pero también quiero esto.
Queremos un matrimonio bendecido, pero ¿estás dispuesto también a orar cada día por tu esposo, por tu esposa? ¿Estás dispuesto a aguantarle en sus días malos que todos tenemos? Todos queremos ser bendecidos en el matrimonio, que Dios bendiga nuestro matrimonio, pero ¿estás dispuesto a aguantar su mal genio? Ese día que se levanta con el pie izquierdo y tú le dices, quédate en la cama, mujer, pero ¿para qué te levantas hoy? Dios mío de mi vida. Quédate acostada ahí. Ponte a leer un rato y déjame en paz. ¿Estás dispuesto a aguantar y a ser fiel también en esos días? El otro día tuvimos la boda de Luis y Fátima, que fue preciosa, ¿verdad? No solo para ellos, yo creo que para todos. No es que fuera bonita por cómo fue, sino fue emotiva, ¿verdad? La familia de ella, cuando dijeron las palabras, los padres, te aceptamos, Luis, a pesar de cómo eres, te aceptamos en la familia. Le dijo la madre, eres uno más de los nuestros. Fue algo muy bonito, ¿no? Y la iglesia se llenó de gente inconversa o de gente que no suele venir a la iglesia y todos estaban emocionados. Y muchos nos dijeron, ¡ah, qué bonito! Yo siempre soñé con tener algo así, yo siempre he soñado con casarme y que me digan, puedes besar a la novia. Y que me digan eso de recibe y besa a la novia, siempre lo he soñado. Y digo, qué bueno. Pero yo también dije otras palabras, no solo puedes besar a la novia. Yo también dije, oye, ¿prometen serse fiel hasta la muerte? ¿Prometes honrar, amar, consolar y proteger en tiempos de enfermedad y de salud? ¿Quieres un matrimonio de bendición? En la enfermedad hay que estar también. Porque en las buenas estamos todos, pero cuando se pone malito, ¿tú le vas a cocinar a tu esposo o a tu esposa? ¿Vas a estar ahí o le vas a dar la patada? Porque también en las bodas decimos que vamos a permanecer fieles en tiempos de prosperidad y de adversidad, porque en las buenas sabemos estar todos. Pero en la adversidad, en los malos momentos, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? ¿Vas a desaparecer? ¿Ya vendrás? En la adversidad, ¿qué vas a hacer? También dijimos, y ser fiel a ti hasta que la muerte nos separe. Pero a ti te gustó nada más de puedes besar a la novia, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Pero es que también hay una responsabilidad. Muchos oran para que Dios los bendiga con hijos. Amén. Señor, bendice. Yo oré así 10 años de mi vida. Bendíceme con un hijo, con una hija. Hasta que Dios me dio a Rebequita, gracias a Dios. Pero ¿estás dispuesto a ser un buen padre, una buena madre? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu tiempo por el bien de tu hijo, de tu hija? ¿Estás dispuesto a pasar noches enteras en vela sin dormir? ¿Estás dispuesto a quitarte de lo tuyo para dárselo a tu hijo? ¿Estás dispuesto a comenzar a vestir ropa del Primar de 3 euros para que tu hija esté bien vestida? ¿Estás dispuesto a comer sopa para que tu hijo come carne? Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Muchos oran para que Dios lo bendiga con su economía. Ay, no, ¿cómo hablas de eso? Yo oro para que Dios bendiga mi economía. Pero ¿y cómo dices así? Yo oro para que Dios bendiga mi economía. Y muchos recitan versículos como Deuteronomio 28:13, te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Oh Señor, tu palabra dice que tú me pondrás por cabeza y no por cola, bendíceme. Amén, yo lo creo. Pero por favor, continúa leyendo el versículo. Deuteronomio 28:13, te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. ¿Quieres ser cabeza y no cola? Obedece al Señor. Muchos dicen, Señor, tu palabra dice que yo prestaré y no pediré prestado. Bendice económicamente para yo prestar. Porque tu palabra dice en Deuteronomio 28:12, te abrirá el Señor su buen tesoro. ¿Cuál es el buen tesoro del Señor? No invente, ahí está. ¿Cuál es el buen tesoro del Señor? ¿Cuál? El cielo. Dice ese texto, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir en toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. ¿Quieres que Dios abra su buen tesoro, que es el cielo? ¿Y cómo Dios abre la ventana de los cielos? Ya no me gusta. Porque Malaquías 3:10 dice que es el diezmo el que abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Queremos la bendición sin el sacrificio. Queremos que Dios abra su buen tesoro sin la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes.
Muchos quieren un ministerio para sus vidas. Señor, escucho yo a veces a las jovencitas. A los jovencitos no sé por qué, no tanto, pero a las jovencitas a veces yo las escucho. Señor, que cuando tú me entregues un esposo, que sea un pastor. No ore así nunca, por favor. Porque puede parecer muy atractivo, muy bueno, muy santo tener un pastor por esposo. Pero mientras tú estás disfrutando un domingo en la mañana en la playa con tu familia, mi mujer está sola en casa con mi hija. Mientras tú te pasas un sábado por la tarde disfrutando en familia, mi esposa está sola porque yo estoy aquí orando y estudiando. Mientras tú estás disfrutando las mañanas, las tardes y las noches, yo estoy visitando, yo estoy orando, yo estoy atendiendo a la gente. No ores así. Si Dios te lo da, pues, te tocó esa cruz. Lo siento mucho, pero no ores así. Muchos quieren un ministerio. Señor, dame esto. Señor, quiero ser un misionero. No pidas nunca ser misionero. Que Dios te envía por ahí, ¿eh? Muchos quieren el beneficio sin el sacrificio. Pero no todos están dispuestos a pagar el precio que eso conlleva. Todos quieren Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Sí, pero para Génesis 12:2 tiene que haber un Génesis 12:1, que dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. La bendición tiene un precio a pagar. Toda bendición requiere un sacrificio. Todos queremos la túnica de colores, pero no todos estamos dispuestos a soportar lo que conlleva tener una túnica de colores sobre nuestras espaldas. Es cierto que esa túnica de colores representaba el favor del Padre, pero no solamente del Padre físico, que era Jacob, sino también de nuestro buen Padre, que es Dios. Y sabemos que al final José fue enormemente bendecido. Si tú te lees la historia, vas a encontrar más adelante a un José que era prácticamente dueño del mundo. José era la persona más importante del imperio que reinaba en aquel entonces, del imperio egipcio. Solo Faraón estaba sobre él. Él hacía y deshacía sobre el mundo como él quería. Era rico en propiedades. Pero lo que pocos saben es que para llegar a esa bendición, José tuvo que ser despreciado y envidiado por sus propios hermanos. Ese desprecio lo llevó a venderle, lo vendieron. Lo que pocos saben es que José, el bendecido de Egipto, estuvo en un pozo sin agua por un tiempo. Lo que pocos saben de José el bendecido, el dueño de Egipto, fue que estuvo preso por un tiempo. Se olvidaron de él en la cárcel. Fue acusado injustamente. Iglesia, entiende algo, la bendición requiere un sacrificio, porque la túnica de colores no es en balde. Y yo me pregunto, si Dios es todopoderoso, porque así Dios se presenta en su palabra, no como un Dios que puede, sino como un Dios que todo lo puede. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no me bendice sin más? ¿Por qué no me bendice sin tanta carga? ¿Por qué no me da la bendición sin la responsabilidad? Bueno, porque sin responsabilidades esa bendición nos puede destruir. El claro ejemplo de esto es Nabucodonosor, este rey del imperio babilónico. Era dueño, él todo lo que decía se hacía. Tenía tanta grandeza que era un poder absoluto lo que tenía. Pero ese mismo poder le llevó a un estado de locura total. En Daniel capítulo 4, versículo 3 dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Fíjense qué decadencia. El hombre que reinaba sobre la tierra ahora está comiendo como los animales. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Qué tremendo, qué decadencia, ¿verdad? Otro ejemplo de esto son los hijos de Elí, del sumo sacerdote Elí. Elí era el sumo sacerdote de Israel y como sumo sacerdote tenía el derecho, el privilegio de tener acceso a todas las cosas del Señor. Él tenía el privilegio, la bendición de entrar, de salir, de tocar, de hacer todo lo que quería. Y sus hijos, por el simplemente hecho de ser hijos del sumo sacerdote, eran sacerdotes. Tenían también el derecho de hacer y de deshacer. ¿Qué sucede? Que los hijos querían la bendición sin la responsabilidad. Y decían, yo puedo entrar aquí al templo y hacer lo que me da la gana. No, mi niño, no pienses que esto es así. Esto no es así. Y allí los hijos, dice la Biblia, que entraban y robaban de las ofrendas y comenzaban a engañar a la gente y empezaron a hacer cosas que no debían. Querían la bendición sin el sacrificio, sin el orden. ¿Y sabe lo que sucedió? Que Dios se los llevó rápidamente. Porque las cosas del Señor no son un cachondeo, iglesia. Las cosas del Señor no es entrar aquí, y hago, no, aquí hay un beneficio. Aquí hay una bendición.
Pero aquí hay una responsabilidad en el Señor. Toda bendición requiere una responsabilidad. Y encuentro que muchas personas quieren huir de esa responsabilidad. Quieren la túnica, pero quieren huir del proceso que les lleva a tener esa túnica. Yo encuentro que Dios tiene túnicas de colores para colocar sobre las personas. Encuentro que Dios quiere bendecir a personas con su bendición, pero encuentro que las personas están huyendo del proceso. ¿Por qué están saliendo los niños? 10 para el baño. Mal. Entiendo que hay muchas personas que están recibiendo la túnica, pero están huyendo del proceso. Todo esto que te he dicho lo puedo resumir en 4 simples palabras, que es: no huyas del proceso. No huyas del proceso donde Dios te quiere meter. La bendición de Dios muchas veces te va a hacer pasar por diluvios como a Noé. Te va a hacer pasar por creer esperanza contra esperanza como Abraham. La bendición de Dios requiere que pases también por pozos sin agua o cárceles como José. La bendición de Dios a veces es necesario que pases por depresiones como David o como Elías. La bendición de Dios a veces te va a meter en hornos de fuego como los amigos de Daniel. La bendición de Dios a veces te va a meter en un foso de leones como al propio Daniel. La bendición de Dios a veces te va a llevar a lugares que nunca querías haber estado, lugares incómodos, trabajos que nunca quisiste, en sitios que tú dices, pero ¿qué hago aquí? Como el vientre de un pez, ¿qué hago yo aquí? Decía Jonás. La bendición y el propósito de Dios te va a llevar a tratos injustos como Juan el Bautista. La bendición de Dios te va a llevar a acusaciones falsas como Pedro y como Juan. La bendición de Dios te va a llevar a veces a tener aguijones en la carne, a ser desterrado como Juan. Porque toda bendición requiere un proceso del que no podemos huir. Mi Biblia dice en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Para que Dios pueda establecerte, esta palabra establecer significa cimentar. Para que Dios pueda cimentarte, que seas un hombre, una mujer de Dios, una persona madura. Para que seas una persona cimentada en la fe, tienes que padecer por un poco de tiempo. Es imposible que Dios te establezca sin un padecimiento. Para que Dios pueda bendecirte, tiene que haber un proceso. Porque mi querido hermano, mi querida hermana, Dios es un Dios de procesos. Dios no es un mal padre. Mi Biblia dice que Dios es un buen padre y Él no malcría. Dios es un Dios de procesos, que nos da cosas, no solamente para que nos sintamos bien, sino para forjar en nosotros un carácter. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando convencido de esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes qué significa hasta el día de Jesucristo? Hasta el último día, hasta que tú te vayas con Él o hasta que Él venga por ti. Él te va a perfeccionar. Esto no es algo instantáneo, es un proceso. Y lo que Dios ha convencido, Pablo dice, yo estoy convencido que lo que se ha comenzado contigo, ese proceso Dios lo va a acabar. Dios no deja las cosas a medias. Y nosotros podemos subir todo lo que queramos. Podemos huir, podemos hacer como Jonás y empezar a caminar en dirección contraria al llamado de Dios. Y decirle a Dios, no, 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 y huir, y huir, y huir, y huir. Pero lo que Dios ha comenzado en ti, Dios lo va a terminar. La buena y preciosa obra que Dios ha comenzado en tu vida, Él no va a parar de perfeccionarte hasta el fin. Es un proceso constante y permanente que tenemos que pasar. Y te puede decir, y yo no quiero, y ya no vengo más a la iglesia, y me voy de aquí, me voy de allá. Y tú vete. Y te vas con nuestra bendición, no te preocupes. Nosotros no te vamos a maldecir si te vas por esa puerta. Créeme que ni Damaris ni yo te vamos a maldecir. Vas a seguir siendo mi hermano, mi hermana en Cristo. Oh, pues ahora me voy a aquella iglesia. Que te vaya bonito. Eres mi hermano y mi hermana en Cristo.
Pero la Biblia dice en Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde voy a irme yo de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, tú también estás allí. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No huyas del proceso. Y si huyes, ¿sabes lo que va a pasar? Dios te va a maldecir y te va a ir mal y va a acabar con tu matrimonio y con tu finanza. Ese no es mi Dios. Si alguien te enseñó así, anatema sea. La Biblia dice que si tú le huyes al proceso, Él te va a amar. Como ese joven que se acercó al Señor y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, está bien, vamos a comenzar un proceso en tu vida. Y este joven rico le dijo, no, conmigo no cuentes, y se fue. Y la Biblia dice que mirándolo Jesús, le amó. Tú puedes decirle que no al Señor. A lo que Dios te está llamando y tú lo sabes, le puedes decir que no. Aún así el Señor te va a amar. Porque el Señor es bueno. Su amor hacia ti no es condicional. Él no te ama por lo que puedas hacer. Él te ama por lo que eres su hijo. Pero no te va a poder bendecir en gran manera. Muchos son como Eliseo, pidiendo la doble unción, la doble bendición. Yo también en un momento de emoción, Señor, bendíceme con la doble porción. Bendíceme con la doble unción. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo en un momento de emoción, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Tú eres el gran Elías. Tú eres el gran profeta de Israel. La doble unción venga sobre mí. Pero lo que no saben muchos Eliseos es que para que Elías tuviera esa unción, tuvo un duro proceso. Tuvo que estar mucho tiempo en una cueva solo, siendo alimentado por cuervos. Esa unción la logró debajo de un enebro, en una depresión, deseándose morir. Hay situaciones en nuestra vida que no nos agradan. Y bueno, situaciones que a veces vienen por culpa del pecado, por culpa de las decisiones que nosotros hemos tomado. Pero hay otras circunstancias que son el proceso donde Dios te mete para bendecirte. La pregunta es, ¿vas a ser fiel en ese proceso? ¿Vas a ser fiel en ese proceso? ¿Te vas a mantener recto delante de tu Dios en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio de la circunstancia? ¿O vas a huir del proceso? ¿O vas a decir, no, esto no va conmigo? No, yo voy, me siento, escucho y gloria a Dios, levanto mis manos, aleluya, ya, está bien. Y te vamos a amar como Jesús. Como iglesia también Dios quiere bendecirnos. Estoy hablando a nivel particular, pero ahora también como iglesia, Él quiere bendecirnos. La Biblia dice que el Señor quiere añadir cada día a los que han de ser salvos. Así dice Hechos capítulo 2, versículo 47. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor quiere bendecirnos como iglesia. Quiere que entre nosotros no haya necesidad. Hechos 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado. El Señor quiere levantar de entre ustedes ministerios. Esto no es el ministerio de Alberto. Esto no es la iglesia de Rey. El Señor quiere levantar pastores, profetas, maestros, evangelistas, misioneros. Quiere levantar ministerios de aquí. Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él quiere bendecirnos como iglesia, pero para eso tiene que haber un proceso que se llama, ponlo por favor, pon la siguiente diapositiva, orden. Aquí los hijos de Eli no tienen lugar. Orden como iglesia. Tú no tienes un pastor aquí que te diga que dejes de tocar eso ya, fuera de aquí. Ni el mini en Damaris lo vas a encontrar jamás. Y si lo encuentras un día, por favor, échenme de aquí, ya se los dije hace tiempo. Pero eso no quiere decir que aquí podamos hacer y deshacer como queramos. Dios quiere bendecir esta iglesia, pero tiene que haber un orden. Hay un proceso. Que no podemos huir de ese proceso.
Dios quiere colocar esa túnica preciosa sobre nosotros como iglesia, como familia. Pero conmigo no cuenten para el desorden. Aquí hemos de caminar rectos delante de nuestro Dios. Aquí Dios va a bendecir este nombre. Vida Nueva va a ser conocido en Fuerteventura, créeme. Por Manolo Sierra, sí, gloria a Dios por nuestro pastor. Muy conocido, maravilloso, que Dios lo siga bendiciendo enormemente. Pero Vida Nueva en Fuerteventura va a ser conocida también por ustedes. Por lo que Dios va a hacer a través de ustedes. Pero, no, espere. No quiero aplausos, quiero orden. Orden. Dios quiere colocar una túnica de colores sobre tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. Pero anda y camina delante de mí con rectitud, dice el Señor. Camina con rectitud delante de mí. Y entonces te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición y prestarás y no pedirás prestado. Pero primero, mi niño, mi niña, camina delante de mí en rectitud. Iglesia, el Señor quiere bendecirnos, pero caminemos delante de Él con rectitud. Con rectitud no significa sin pecar, porque aquí el primer pecador soy yo, lo siento mucho. Pero lucho contra ese pecado con dientes y con uñas. Intento todos los días de mi vida, a pesar de la maldad y la perversidad que hay en mi corazón, intento mantenerme en santidad, intento caminar rectamente, aunque me desvíe a diestra y a siniestra infinidad de veces, pero lucho por mantener en línea recta mi camino delante de Dios. Y no alardeo y no presumo mi pecado, lo escondo y porque me avergüenzo. Si Dios sacara mi pecado aquí delante de usted, yo saldría corriendo, no me ven nunca más, de la vergüenza y del pudor que yo sentiría, iglesia. Si expusiese mis pensamientos que yo a veces tengo, esos deseos que yo a veces tengo, yo me cogería un avión y me iría a la selva brasileña. Vaya, no quiero que me vean nunca más, de la vergüenza que yo sentiría. Porque yo entiendo que tengo que caminar en orden. Y Dios quiere bendecirnos como iglesia. Y a ti a nivel particular también. Pero no puedes huir del proceso. No puedes huir de ese proceso. Y si lo haces, está bien. Simplemente estás dilatando algo que sabes que va a ocurrir. Porque lo que Jesucristo empezó, Él lo va a terminar hasta el último de los días. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a nuestro buen Dios. Vamos a alabarle y a bendecirle. No huyas del proceso, mi hermano. No huyas del proceso, iglesia. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice la Biblia. Dice, hablando en nombre de Dios, deseo bendecirte. Pero hay un proceso. Hay un proceso. No tiene que ver con la palabra del Señor, pero me llamó la atención. Mi mujer sigue a una mujer, no sé si es china o coreana, se llama Marie Kondo. Muchos de ustedes la conocen, ella es enfermiza para el orden. Ella se gana la vida ordenando casas, armarios, mi mujer tiene sus libros, mi casa está ordenada según esta mujer, pero resulta que esta mujer acaba de ser madre. Y ella ha dicho públicamente, con niños es imposible tener orden. Que tiene oídos que oiga. Con niños no se puede tener orden. Es la madurez lo que trae el orden. Son dejarnos formar por el Señor, pasar procesos, no patalear como niños chicos. Y entonces puede haber un orden precioso donde Dios nos puede bendecir grandemente. Y colocar una preciosa túnica sobre nuestras espaldas y aguantar ese peso que trae la túnica de la bendición. La palabra gloria literalmente significa peso. Y para que Dios pueda derramar tu gloria sobre ti, tienes que estar dispuesto a aguantar el peso, el cabot, significa esa palabra, en tu espalda. No hay bendición sin responsabilidad.